Tengo conmigo ya a Dulce Bravo, que se ha conectado. Voy a estar conversando con ella, como anuncié al principio de este programa, esta entrevista. Quiero agradecerle profundamente el hecho de que me haya aceptado la invitación. Dulce, muy buenas noches para ti. Gracias por estar con nosotros. Es un honor para mí tenerte aquí conmigo. Quiero hacer, antes de iniciar nuestra conversación, una breve reseña sobre tu vida, sobre lo que has hecho. Tengo en mi mano tu libro, recientemente publicado, Una protección más allá del entendimiento. Señores, libro que pueden comprar en Amazon. Está disponible en Amazon a nivel mundial y apoyar esta noble causa y además conocer sobre su vida, su lucha y su testimonio, que cuando leí este libro realmente me conmovió muchísimo, 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 y lo vamos a estar conversando más adelante. Dulce Bravo es una mujer venezolana, actualmente se encuentra en Argentina exiliada. Fue la primera prisionera del chavismo, conocida así. También fue la primera mujer en ser enviada a una cárcel militar de hombres. Fue enjuiciada y llevada a tribunales militares siendo una civil. La razón, la causa, pensar diferente, oponerse y alzar su voz ante lo que para muchos venezolanos cuando inició la revolución bolivariana era evidente. Decía un gran filósofo irlandés y político, Edmund Burke, decía: todo lo que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. En este caso, muchas veces el mal avanza no por la acción de los malos, sino por la inanición de los buenos. Pero el caso de Dulce Bravo es todo lo contrario. Se opuso a la revolución bolivariana cuando muchos en Venezuela estaban aún volando en medio de una fantasía y no veían lo que se avisoraba para el país. Dulce Bravo, Vasco da Costa, Noel Alejandro Leal y muchos otros advirtieron desde el día 1 a dónde iba Venezuela si no se hacía lo correcto y si no se alzaba la voz. En su libro, que ya lo he leído, textualmente ella escribe lo siguiente: este libro es un testimonio de resiliencia, de fe y de fuerza, pero también dice que no es solo un testimonio, sino que es una advertencia para que se sepa lo que sucede detrás de las sombras del poder y por qué Venezuela, 26 años después, todavía está hundida en un socialismo comunista. Dulce Bravo, bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias, Henderson, por haberme invitado y por permitir que las personas conozcan no solamente mi libro, sino la historia, lo que sucedió y lo que sucede actualmente en Venezuela y en muchas partes del mundo. Que sigue sucediendo, ¿no? Que es lo más terrible. Yo leía una nota recientemente, incluso antes de esta entrevista contigo, donde el mes de octubre cerró con 84 detenciones arbitrarias en Venezuela. Algo que sigue sucediendo, algo que sigue ocurriendo. Dulce, hay algo que, para que empecemos a conversar, ¿no? Hay mucha gente de mi edad, ¿no? Contemporáneo conmigo. Yo me interesé en la política muy joven, además porque mi padre siempre advirtió o nos advirtió como familia hacia dónde iba Venezuela con Hugo Chávez. Pero hay mucha gente de mi edad y mucha gente que ha nacido pos a los hechos que ocurrieron, que terminaron derivando en que tú fueras a prisión, 2003, 2004, que no conocen tu historia, que no saben quién es Dulce Bravo. Son jóvenes que han nacido en la revolución bolivariana y que desconocen que hay personas que sí se opusieron a esto desde el día 1, que alzaron su voz. Y yo quisiera empezar allí, ¿no? ¿Quién es Dulce Bravo? ¿Qué es lo que Dulce Bravo hace en Venezuela? ¿Y qué es lo que finalmente termina llevándola a prisión por parte del régimen venezolano? Dulce Bravo es una mujer civil, madre, esposa, hija, que simplemente se atrevió a hablar y alzar la voz de una manera diferente a lo que estaba sucediendo, advirtiendo lo que ya sentíamos y veíamos, que era la agresividad que se estaba efectuando en ese momento y las palabras de amenaza que ya surgían en ese entonces el presidente Chávez hacia el país. Dulce Bravo en el año 2001 empieza a alertarse de que hay algo que hacer, hay algo que podamos hablar, dónde podemos reunirnos, qué podemos hacer, por una preocupación y querer vivir en una Venezuela de democracia, que mis hijos y mis nietos nacieran en un país totalmente libre, donde pudieran expresarse, decidir qué hacer, cómo hacer, decidir la vida que quisieran llevar. Eso era lo que a mí realmente me motivaba, era el mañana, en la juventud de hoy,
que lamentablemente sigue sin poder conocer lo que es un país libre, lo que fue nuestra Venezuela amada, porque hoy es otra cosa. De manera sistemática se ha ido destruyendo día a día y los jóvenes como tú lamentablemente no conocieron esa Venezuela libre, esa Venezuela bonita, esa Venezuela participativa, que si bien no era un sistema democrático totalmente perfecto o una real democracia, era un país donde todos vivíamos y podíamos compartir y disfrutar. Yo en el año 2003 decidí con un grupo de mujeres formar un equipo donde pudiéramos estar preparados para servir el café, para agarrar el punto, para tomar la presión, en dado de que alguien se decidiera hacer algo por el país. Solamente queríamos colaborar y a través de la colaboración también expresar lo que sentíamos, lo que disentíamos y lo que nosotras como madres veíamos que era el pronóstico que podía acercarse a Venezuela. Allí Correcto. comienza una... Disculpa que te interrumpa, para aclarar algo allí, para precisar, porque una vez más, hay mucha gente que no sabe, yo leyendo tu libro, hace referencia al momento donde hubo un grupo de militares, los sucesos de Plaza Altamira, que fueron conocidos así, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ese contexto, ¿no? Porque Venezuela para ese momento vivía una polarización política alta. Veníamos del golpe de Estado o de la renuncia de Hugo Chávez, de esa gran protesta masiva el 11 de abril, que termina derivando en la renuncia de Hugo Chávez. Y luego Hugo Chávez regresa al poder después de 72 horas, pero viene una sucesión, ¿no?, de protestas, de alzamientos, incluso de estos militares que se fueron conocidos como los militares de Plaza Altamira, que renuncian a sus cargos, se alzan su voz, tú te unes a ese movimiento como parte de la sociedad civil que haces referencia, y vamos a explicar un poquito cuál era el ambiente de Venezuela, Dulce, para esos momentos, porque yo leyendo tu libro pude sentir la angustia, tengo que decirlo, no era tan difícil entender cómo todo esto estaba pasando en Venezuela y mucha gente no se estaba dando cuenta. Sí, mira, en el año 2003, cuando los militares disidentes deciden tomar la Plaza Altamira, muchas personas teníamos un brillo de esperanza, una pequeña luz de esperanza, de que simplemente con eso todo el pueblo se fuera a abocar a la calle y que realmente Venezuela fuera a despertar y cambiáramos nuevamente nuestro sistema democrático y que pudiéramos tener elecciones libres y todo cambiara de una manera que queríamos todo, la libertad, democracia, ser libres, vivir esa Venezuela. Lamentablemente había mucha angustia en la calle, había mucha incertidumbre, había apenas un pequeño comienzo de mucha agresividad que venía siendo silenciada, pero que ya estaba en el ambiente. Cuando empieza la Plaza Altamira, a mí me llaman para que forme parte de un toldo que se ocupaban de lo que era la limpieza, mantener la plaza limpia, porque iban todas las tardes a rezar el rosario, iban todas las tardes a compartir, a conocer a los militares, a escuchar su discurso, y después que se iban para mantener el orden y la limpieza, yo era una de las que trabajaba en ese toldo, manteniendo el equilibrio y la limpieza como tal. En el mayo del 2003, saliendo de la Plaza Altamira, a mí me secuestran unos supuestos cubanos y una supuesta rusa, y a mí me secuestran durante varias horas, lo que me colocan hipnóticos de contacto, me hacen tortura psicológica, pero aparte de esto, con agujas escribieron en mis pechos, escribieron en mi barriga y escribieron en mi espalda un mensaje para el militar que estaba a cargo de la seguridad de la Plaza Altamira. ¿Ok? Me dejaron tirada, casi desnuda, frente a la iglesia La Coromoto, en el sector del Paraíso, y realmente después que me recogen de allí me llevan a la clínica Caracas, donde me tienen que someter a tratamiento neurológico, desintoxicación. En esa clínica hasta el día de hoy están los archivos, la historia médica con las fotos y las evidencias de que me rayaron en la parte de mis senos, en mi vientre, que escribieron a agujas, fueron con agujas a sangre fría. Ese mensaje, Dulce, ese mensaje que escriben en tu cuerpo para este general del que hablas, ¿qué decía ese mensaje? Que se dejaran de joder, que terminaran con la plaza y que todo iba a quedar bien. Eso fue el mensaje que estaba escrito allí.
Después que pasa esto, un año después, en mayo del 2004, a mí me secuestra lo que era en ese momento el entonces la DICI, que ahora es el SEBIN, y me llevan junto con Vasco, nos llevan del Cafetal, de una casa que está frente a la, no sé si actualmente estará allí todavía, frente al Parque Las Brujas. Desde allí nos secuestran, nos dicen que estamos legalmente secuestrados por el G2 cubano, la DICI paralela, y nos llevan hasta el helicoide. En el helicoide fuimos sometidos a tortura, en mi caso, bolsas en la cara, golpes, electricidad, violación, maltrato, tortura psicológica y todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Okay? Después de estar sometidos allí durante un largo tiempo, nos trasladan al Tribunal Civil, donde el fiscal declina diciendo que es incompetente por orden del ministro de la defensa, se declara incompetente para llevar nuestro caso a un juicio, porque dice que somos de alta peligrosidad y que nos corresponde estar en una cárcel de máxima seguridad. De allí fuimos trasladados a Fiscalía Militar durante varios días y nos dan por cárcel Ramo Verde, una cárcel militar para hombres. Todo esto rompiendo todos los que son los derechos humanos. Realmente rompieron todos los que es el Estatuto de Roma, el Estatuto de Ginebra, todos los estatutos fueron violados y sin embargo no les importó nada. Así que fuimos sometidos allí a largos días de muchos interrogatorios donde a mí nunca se me permitió declarar, ¿okay? Y después de esto, de llevarnos a un juicio donde ya cuando nos iban a dar la sentencia, deciden archivar nuestro expediente a pesar de que tenía más de 11 cargos, sin pruebas. Estuviste en el relato de tu libro, estuviste en el helicoide también. En el helicoide fue el primer lugar donde nos llevaron y nos torturaron. Ok. Allí es donde, eso es lo que digo, allí es donde cometen todas las torturas y nos tienen allí durante largas horas de tortura. ¿Okay? Y después de allí nos pasan a Tribunal Militar por orden del Ministerio de la Defensa y del presidente. Todo esto, Dulce, sucede en los años 2003-2004. En el 2003 fue el primer secuestro con estos supuestos cubanos y la Rusia, y en el 2004 con la DICI. Es decir, que fue una persecución continuada. Es decir, fue constante, ¿no? 2003, sí. 2004. En tu libro... Nosotros, ok, continúa. Sí. Después que nosotros nos llevan y nos archivan el expediente, que nos dejan en libertad, yo estuve en libertad un fin de semana nada más. Porque wow. Después que decidí ir a comprar perdón, me fui con el libro. Después que yo decido ir a comprar un celular, enseguida llamo a mi mamá para darle el nuevo número de teléfono y mi mamá llorando me dice: no vengas a la casa porque te están buscando, estás en una rueda de prensa hablando de ti. Y allí yo tengo que irme a una clandestinidad por casi un año, sin ver a mis hijos, sin ver a mi madre, sin saber nada de mi familia. Y en esa clandestinidad, bueno, conocí nuevamente lo que era cuando la gente te da la espalda. Cuando te dejan, todo el mundo te conoce mientras estás en la buena, pero una vez que tocas esos fondos, todo el mundo se da la espalda y nadie te conoce. Y allí tuve que probar eso. Además, en años, Dulce, una vez más, donde pareciera que el venezolano en ese momento como que estaba dormido, ¿no? O muchos no querían darse cuenta hacia dónde iba el país, ya sea quizás porque, bueno, muchos no lo veían tan grave o no querían radicalizar. Hubieron personas como tú sí, y como muchos otros. Que éramos radicales. Exacto. Éramos radicales porque nos atrevíamos a alzar la voz y a decir lo que ya estábamos viendo que se acercaba para el país. Entonces exacto. No querían creer en lo que nosotros decíamos y por poco o nada les importaba. Pero entre esa época y esta época no hay mucha diferencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque actualmente yo salgo dando el testimonio de mi libro, no son recortes de prensa. Yo tengo todos los expedientes de los tribunales, porque mi abogado tuvo la valentía y la inteligencia de sacar los archivos
de los tribunales para que yo tuviera constancia de lo que estaba pasando. Entonces, tú le cuentas el testimonio o leen el libro y muchas personas piensan que eso es ciencia ficción, que yo no estuve en una cárcel militar y que para vivir todo lo que me tocó vivir es imposible que yo esté entera. Pero no se dan cuenta que cuando uno tiene a Dios primeramente en la vida de uno y uno se dispone a sanar las heridas bajo el mandato de Dios, todo esto y más uno lo puede superar. Y uno tiene la voz para hablar y tiene la firmeza en las manos porque tienes todas las pruebas de que lo que estás diciendo no es un recorte de prensa, es algo que está en los archivos y que está allí la prueba. Y realmente uno habla de despertar, de que el ciudadano despierte. Hay muchas personas que están despertando, pero sin embargo hay muchos que prefieren seguir dormidos. De ahí, de hecho, hablando de Dios, que también era algo que te iba a preguntar, me llamó mucho la atención en tu libro, haces varias dedicatorias al principio, mencionas a Baco da Costa, que quiero hablar un poco de tu relación con él, y este nombre, una protección más allá del entendimiento, viene precisamente de esa adjudicación que tú haces a esa fuerza divina, ese poder de Dios que es el que te sostuvo en medio de tus torturas. ¿A eso te refieres cuando hablas de una protección más allá del entendimiento? Es decir, algo que no se puede entender, una fuerza sobrenatural. Sí, mira, te voy a confesar, en el momento de la tortura, en el momento de la violación, hubo muchos momentos en que clamé a Dios que me quitara la vida. Hubieron muchos momentos en que las fuerzas me abandonaban y yo lo único que hacía desde el momento que me sacaron a patadas de la casa del cafetal de mis amigos, yo lo único que decía era, Dios mío, protégeme, porque yo lo que hice no lo hice para hacerle daño a nadie, pero sí para reclamar que muchos vivan en libertad. Y llegó un momento en que le pedí a Dios que me quitara la vida, sufriendo lo que era la violación. Le dije a Dios que me quitara la vida, que me llevara con Él y que no me dejara estar en ese momento más en la tierra. Y ahí fue donde empecé a recibir revelaciones de parte de Dios, donde Él me dijo que nunca más me volverían a tocar y que simplemente creyera en Él. Sucedieron muchas cosas espirituales que fue lo único que me ayudó a mantenerme en pie y a sostenerme, a soportar y a seguir adelante. Realmente las vivencias espirituales que uno pueda tener en ese momento, muy pocas personas lo van a entender, pero las personas que lo entienden saben a qué me refiero. Exacto. Una protección más allá del entendimiento fue la orden que a mí se me dio. Me dijo, cuando salgas de acá y llegues al lugar donde tienes que llegar, escucharás mi voz y sabrás quién soy. Escribe el libro y este es el título del libro. Y me hizo prometerlo y yo le dije, te juro que si salgo de acá con vida, yo cuando esté preparada escribiré el libro y ese será el título que le daré. Y haré que esta voz tuya llegue a todas partes, porque yo sé que eres tú el que va a libertar a Venezuela. Hoy estoy cumpliendo una promesa. Sí, Y esa promesa es a Dios y a Vasco da Costa. Eso también me llamó mucho la atención de tu libro, Dulce, el hecho de que le atribuyas a Dios, empezaste así, hay una cita bíblica en el libro muy linda, Primera de Corintios 13, y tu relación con Baco da Costa, según lo que pude leer, ¿no? Prácticamente viene siendo para ti como un tutor, no sé si lo ves así, tú me corriges. Baco da Costa, tu maestro, para quienes no lo conocen, fue un político venezolano nacionalista, perteneciente a un movimiento nacionalista, se opuso desde el día 1 al comunismo, un gran luchador, finalmente fallece producto de sus torturas en el año 2022. Y en medio de tus torturas, Dios te sostuvo, pero también describes cómo los consejos, las conversaciones que tuviste con Vasco te ayudaron muchísimo. De hecho, hay una parte donde dices que contra los torturadores, parafraseando, no se llora, no se suplica, no se grita en medio de lo que estabas padeciendo en ese momento, ¿no? Pero también Vasco te dio un consejo, según lo describes en tu libro, y era que tenías que documentarlo todo, aun cuando parecía que la justicia se te cerraba en tus ojos, ¿no? Sí, mira, Vasco da Costa fue un gran mentor, un maestro, un amigo, una persona que realmente estuvo conmigo en las buenas y en esa etapa de la tortura, pero que también después de eso fue la persona que siempre estuvo allí para hacer
que yo documentara todo para corregirme y para darme sus sabios consejos. Da Costa no fue político, él fue politólogo, ¿ok? Él era politólogo, era una persona que ya tenía 30 años luchando contra el comunismo en Latinoamérica y era una persona que estaba muy claro, muy creyente de Dios, muy creyente de la Virgen de Coromoto y muy devoto a ella. Vasco da Costa, en muchas oportunidades, desde que yo lo conocí, yo le hacía este tipo de preguntas, que cómo podíamos, qué tenía que hacer en el momento en que esto llegara a suceder, lo que sucedió, el secuestro de todo esto. Y Vasco siempre me dijo, no llores, no grites. Wow. Las primeras 6 horas son esenciales. Conéctate en ese momento con tu ser interior, con tu mente y entrégale tu vida a Dios. Entrégale tu vida a Dios y Él dirá. Él hará lo que tenga que hacer. Y si tienes que vivir es para que cumplas un propósito. Y si ya nos toca partir es porque ya cumplimos el propósito. Si te toca vivir, me dijo Vasco, si te toca vivir y sales de todo eso con vida, tu propósito es hacer que esta voz llegue a todo el mundo. Que se sepa que Dios estuvo allí contigo y que Dios es la esperanza para esta Venezuela, que queremos que sea libre. Vasco siempre me dijo, no llores nunca delante del enemigo, no se llora. Porque a medida que tú lloras o gritas delante de tus criminales, vas a hacer que su adrenalina suba y de esta manera ellos van a desear matarte. Yo cumplí y no porque no tuviera ganas de llorar, no porque no tuviera ganas de gritar, sencillamente porque apretaba mis dientes y me recordaba de sus palabras en ese momento más que nunca. Había una conexión muy especial, una conexión mental, que todo lo que me preguntaban a mí se lo preguntaban después a él y estábamos coincidiendo en la respuesta a pesar de que estábamos en una distancia larga. Esta es una conexión donde yo aprendí que esta lucha no es solamente política, es de una ideología espiritual totalmente del bien contra el mal. Correcto. Y el bien va a triunfar si los buenos nos atrevemos a alzar la voz. El mal triunfa cuando guardamos silencio. Así El es. mal triunfa cuando no nos atrevemos a decir la verdad. Y la verdad es lo único que nos va a hacer libre. La verdad es lo único que nos va a llevar a disfrutar, a que ustedes conozcan una Venezuela diferente. Hablamos un poquito de tu libro, Dulce. Este libro, que han pasado casi 20 años de tus acontecimientos, ¿qué representa el haberlo escrito? Hablabas de un legado en tu libro, pero ¿cómo fue el proceso, no, de escribirlo, de hacerlo? ¿En qué momento dices, bueno, voy a empezar? Obviamente hay un proceso, como lo describes, de sanar heridas. No es fácil traer a memoria todos esos recuerdos. Es como tú decías, ¿no? Solo para quien lo vive sabe lo que representa, lo que significa y cómo se sale de allí, ¿no? Y lo has logrado plasmar y me parece un acto de valentía supremo. Es estas personas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que tiene que haber una fuerza sobrenatural capaz de sostener a una persona y mantenerse firme en sus convicciones, en su ideología, en el precio que tenga que pagar por la libertad de un país, de una nación, en este caso como Venezuela. ¿Qué representa para ti el haber escrito este libro? Y si nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso de escribirlo, de ese proceso de ir contando, de ir recordando además todo esto una vez más. Mira, yo en el año 2005 yo había decidido que quería escribir un libro, pero no sabía cómo empezar la historia porque no quería volver a revivir todo lo que estaba sucediendo. Y sin embargo lo fui alargando, no me sentía segura, me sentía muy insegura, sentía mucho terror de escribir el libro y tuve que superar todas esas etapas. En el año 2024, en octubre del año 2024, yo empiezo a sufrir lo que es la neuralgia del trigémino y a partir de allí me la vi muy mal, la pasé muy mal. Me llevaron al médico, me hicieron resonancia, placa, y el médico me pregunta si yo había tenido algún accidente automovilístico o algún tipo de accidente, porque había muchas evidencias en mi cráneo de traumas. ¿Okay? Entonces,
yo le cuento la historia al médico, el médico me dice, bueno, lo que estás teniendo, me habían puesto morfina, todos los medicamentos para calmar el dolor y no había manera de que me calmaran el dolor. Me dicen que tienen que hacerme una cirugía porque el maxilar superior se ve huesos que están fuera de lugar. Y esto fue secuela de golpe, que allí lo cuento en el libro también, ¿verdad? Y cuando me abren, descubren que el hueso está totalmente destrozado en toda la parte del maxilar superior izquierdo y realmente pierdo toda la dentadura. Me tienen que extraer absolutamente todo. En ese momento la pasé muy mal, tuve desvanecimiento, perdí el conocimiento, dejé de reconocer a mi hija, no reconocía dónde estaba ni quién era yo durante varios días, estuve en ese dilema. Pero cuando me recuperé dije, yo no me puedo morir y que la humanidad no sepa lo que a mí me pasó. Yo no puedo partir de este mundo sin decirle a las personas lo que yo sufrí, las secuelas que hasta el día de hoy estoy teniendo, porque perdí la audición en un 80% de mi oído izquierdo y en un 65% del oído derecho. Gracias a Dios hoy escucho, porque apareció un ángel y me ayudó con los audífonos y tengo los audífonos gracias a esa persona que me ayudó. Después de muchos años apareció alguien a la ayuda. Pero después de yo salir de esa cirugía, yo dije, escribo el libro. Voy a escribir el libro. Y en realidad ahí inicié el proceso de escribir el libro y fue muy doloroso porque empecé a entrar un día, otro día, a tocar las puertas del infierno nuevamente. Pero en mayo, el 6 de mayo del 2025, de este año, me llega la noticia de que la querella que ingresamos a España había sido aceptada contra el que era el director de la DICI y contra la fiscal, director Miguel Rodríguez Torres y Luis Ortega Díaz. Me dijeron que había sido aceptada. Y en ese momento mi teléfono no paró de sonar, fueron 200 mensajes y fueron 200 mensajes que me hicieron colapsar psicológicamente. Colapsé y en cuestiones de horas yo estaba en el infierno. Estaba en Wow. el infierno donde resucité nuevamente cuando me llevaron, cuando me torturaron, cuando me amarraron, cuando me pusieron las esposas, cuando me dieron tantos golpes, los gritos, las caras, todo. Volví a resucitar absolutamente todo. Y gracias al apoyo de mis hijos, gracias al apoyo de mi hija, en especial, una de ellas que estaba muy cerca de mí, y a estos policías de la Policía Federal que me acompañaron y fueron mis custodios durante todos esos días, yo estoy viva, porque muchas veces toqué el infierno con ganas de morir y con ganas de quitarme la vida. Pero gracias a que ellos estaban allí, lo que hacía era escribir. Lloraba y escribía, me paraba y volvía a llorar y escribía. Duré más de una semana que solamente podía dormir 2 horas al día, 3 horas al día. Y de día, porque de noche no podía dormir. Y como no podía dormir, escribía. Y me paraba y lloraba y me arrodillaba y lloraba. Y fue ese proceso para poder escribir este libro. Y por eso escribí allí en parte del libro, en el epílogo, yo digo que este libro fue hecho a rodillas. Este libro fue hecho de lágrimas y este libro fue hecho porque el volver a resucitar todo lo que ya tu cuerpo vivió físicamente y destapar todo el archivo que hay en tu mente es realmente algo que yo no se lo deseo a nadie, pero que cuando hay que hacerlo es para sanar. Correcto. Señores, si ustedes quieren comprar el libro, lo tengo en mi mano, Una protección más allá del entendimiento, Dulce Bravo. Está disponible en Amazon a nivel mundial. Cómprenlo, conozcan su historia, léanlo, porque este libro demuestra, además, Dulce, que eso es algo que también quiero conversar contigo cuando avancemos a una parte de la realidad de Venezuela y podamos hablar un poquito sobre este liderazgo político venezolano, ¿no? Porque hay mucha gente, lastimosamente, muchos venezolanos que piensan que Chávez era bueno y que Maduro es el malo. Incluso yo he llegado a escuchar personas decir que si Chávez estuviese vivo, Venezuela no estuviese en esta situación. Pero estamos ignorando, ¿no? Estamos ignorando que Chávez fue el creador de toda esta desgracia
y que tu libro, tu testimonio, y tengo que decirlo así, demuestra eso, demuestra que efectivamente desde el inicio de la revolución bolivariana en Venezuela se persigue, se tortura, se desaparece y se hace, los peores crímenes cometidos contra aquellos que se atrevieron desde el primer momento a alzar su voz, ¿no? Entonces, claro, cuando uno escucha incluso al liderazgo político opositor hablar de que, incluso de forma hasta directa, decir que Chávez, que Chávez era otra cosa, que Chávez sí era un líder y como que alabando a Hugo Chávez, uno se da cuenta que o no se ha entendido realmente lo que significa o lo que ha significado este proceso para Venezuela, o sencillamente han sido cómplices durante todo este tiempo. Dulce, estuviste en el helicoide. Recientemente vimos unas imágenes nefastas como cuando se anuncia el régimen venezolano, el adelanto de la Navidad, el 1 de octubre, se lanzan fuegos artificiales sobre el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Tú estuviste allí. ¿Qué es ese lugar? ¿Qué se siente estar en ese lugar y tantos presos políticos en ese lugar? ¿Qué sintió Dulce Bravo cuando vio esas imágenes? Si es que las viste. Las vi, sentí indignación, sentí cómo la miseria política simplemente juega con la ciudadanía venezolana. Sentí como el guardar silencio los convierte a todos en cómplices, porque son cómplices ahora y lo fueron cómplices en ese momento, porque ninguno de los políticos que están actualmente de oposición, supuestamente, ninguno me puede decir a mí que no sabían lo que pasó con Vasco da Costa y con Dulce Bravo. Ninguno, porque Vasco particularmente se reunió con todos ellos, con todos. Y cuando digo todos y todas, que le quieren poner el A, ¿no? Y sabían lo que estaba pasando, sabían lo que pasó. Muchos falsos defensores de los derechos humanos sabían lo que pasó porque me senté frente a ellos, porque tomaron mi denuncia, porque grabaron videos con mi denuncia y dijeron que yo estaba loca. ¿Okay? Wow. Me pidieron, después me visitaron en Ramo Verde y se dicen defensores de los derechos humanos. Me visitaron en Ramo Verde, allí estuvieron. Me pidió autorización para escribir un libro. Se la di y escribió su libro. Yo tengo el libro, donde habla de mi caso. Y después sale diciendo que en el mandato de Chávez no se le violó los derechos humanos a ninguna mujer. Y es el peor descaro que nos convierte en cómplices. Lamentablemente, la oposición ahora quieren jugar a seguir siendo cómplices. No es nada nuevo, no es nada que los haga diferentes, simplemente más descarado y más brutal es hacerse cómplice ahora que antes. Porque antes, si quieren, yo te puedo comprar la excusa de que todo estaba empezando y de que no se sabía que esto era así. Pero después que sucedió todo lo que sucedió, no me puedes decir que no sabía lo que estaba sucediendo. Que no fuimos capaces de llegar. Nosotros fuimos a todas partes, pusimos denuncia en todas partes, recorrimos gran parte del país, fuimos a PDVSA, fuimos a todas partes para que se supiera lo que nos acababa de suceder y prefirieron voltear la cara a un lado. Señores que defienden los derechos humanos, abogados que defienden los derechos humanos, no tomaron mi caso, sabiendo que yo soy una mujer civil, que yo soy una mujer que no fui culpable de absolutamente nada, sino de pensar diferente y de hablar lo que pensaba, y sin embargo prefirieron hacer caso omiso de lo que estaba sucediendo. No necesité que ustedes defiendan mi caso de los derechos humanos, yo me defiendo sola, porque Dios es mi juez y es mi abogado. Pero ahora yo le pregunto, ¿y ahora a quién van a engañar? ¿A quién le van a decir que no conocían de mi caso? ¿A quién? ¿Por qué no tomaron mi caso como una bandera para hacer valer los derechos, no de Dulce Bravo, de los venezolanos? Así es. ¿Por qué ninguno? Porque yo no tenía dinero. Sigo sin tener dinero, pero tengo a Dios. Y dije que este libro iba a salir, lo prometí y hoy lo estoy cumpliendo. Lo alcancé y este libro tiene que llegar a las manos que tenga que llegar para que se sepa la verdad. Eso es importante. Hablemos un poquito también de esta misma línea que estamos siguiendo sobre la realidad de Venezuela, Dulce.
hay todo, yo cuando trato de entender, ¿no?, lo que pasa en mi país, en nuestro país, en Venezuela, ¿por qué no hemos podido salir, ¿no?, de esto, de esta desgracia, después de 26 años? Yo siempre comparo esto con una película americana del año 97, El día después de la marmota, donde el protagonista repite cada año los eventos de su vida y él no sabe, ¿no?, por qué, y hasta que finalmente, bueno, logra entender lo que está pasando. En Venezuela sucede algo parecido. Es decir, hay una figura de oposición que se levanta, convertida en Mesías, la población le apoya, esa figura política, que no es distinto a lo que hemos venido viendo ya, promete un cambio, enrumba a una población por el camino electoral, la gente va a votar masivamente, se roban las elecciones como ha pasado todos estos años y como además está comprobado científica y matemáticamente que el sistema electoral venezolano es fraudulento. Luego que se roban las elecciones, ese político, ese Mesías, convertido así por la misma población venezolana, o Mesías, en el caso de la mujer, como ahora tenemos a María Corina, bueno, termina luego llevando a la gente a la protesta, la gente sale a protestar, hay unos muertos, hay más represión, hay más presos, y todo termina desembocando en una gran decepción nacional, porque no se cumplen las expectativas, termina incluso derivándose en negociaciones, en acuerdos. Cuando uno ve lo que está pasando ahora, hasta solo un año, señores, María Corina Machado convenció a un país, o por lo menos a gran parte de ese país, porque muchos sabíamos que ese no era el camino, de votar. Se vota, la gente va a votar, ganan, como siempre, quizás la oposición ha ganado, se roban las elecciones, la gente sale espontáneamente la mañana del 29 de julio a protestar. No hay un solo dirigente político que salga a encabezar esa marcha, o por lo menos a motivar a la gente, a dar dirección. Cuando salen precisamente María Corina Machado a pedirle a la gente que, bueno, que se vayan a sus casas, que hay que rezar, que esto es pacífico, etcétera, etcétera. Lo mismo que hemos visto en años anteriores. Esto sirve para que esta represión, en mi opinión, tú me corriges, para mí ha sido más brutal, porque esta vez no capturaban a la gente en las calles, lo buscaban en sus casas, los videos están, los buscaban, los torturaban, se los llevaron, hay todavía presos y testimonios de personas que murieron por causa de las protestas del 29 de julio. Y ahora vemos, yo he escuchado ayer, Dulce, una entrevista de María Corina Machado hablando de que ella quiere irse de vacaciones, hablando de Noruega, hablando del premio Nobel, y pareciera que hay una desconexión total de la realidad venezolana. Yo quisiera que abordáramos este tema y por qué, en tu opinión, Dulce, Venezuela, número uno, no ha salido de esto. Número dos, en tu opinión, Dulce, ¿por qué pareciera? Yo quisiera que tú nos explicaras un poco, si es que solamente lo veo yo, quizás también lo ves tú, pero yo siento que después de 26 años todavía hay una gran parte de los venezolanos que no entiende lo que está pasando ahí, que no sabe lo que está pasando ahí. Por favor, Dulce. Mira, te lo dije hace rato, prefieren voltear la cara y no asumir la realidad. Eso hablando en cuanto a la ciudadanía. Las personas necesitan a alguien que les muestre una bandera y que les muestre una luz y les diga, aquí va la luz, aquí estamos en la luz. Mi pregunta siempre fue, ¿cómo puedes tú llamar a unas elecciones estando en tiranía? Si no hay democracia, ¿cómo podemos ir a elecciones? ¿Cómo las personas quieren ignorar que si estás en una tiranía, vamos a ir a elecciones? Simplemente estás avalando el régimen. Entonces, el régimen es el régimen. Yo en este caso no me voy a levantar contra el régimen y no voy a hablar mal del régimen, porque todos sabemos lo que es el régimen. Todos sabemos lo que es la tiranía. Yo en este caso voy a decir, ¿y esta oposición de qué está hecha? Están engañando al pueblo y los están llevando a unas elecciones, pero ¿en qué lugar del mundo se puede votar democráticamente si están en tiranía? Entonces Correcto. Tú sacas cuenta y tú dices, son peor que los que están en el gobierno. Porque no solamente, mira, de esto que yo te estoy diciendo ahora van a protestar 10.000 millones de personas. 10.000 millones, 10 millones van a salir y van a decir que yo soy esto, aquello, lo otro, porque les digo la verdad. Usted
fue a unas elecciones, usted tiene su derecho. Usted me va a decir, bueno, pero yo prefiero creer, porque si no, ¿qué hay? Pero ¿cómo ibas a dejarte engañar viendo unas elecciones si tú sabías que no hay democracia? Si ya las Correcto. cartas están echadas. Y lo único que hiciste fue avalar un régimen que después vienen y te atacan y te tocan la puerta y te llevaron y te secuestraron. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El régimen o quien le dio la llave? Mm. Si tú le abres la puerta al ladrón, el ladrón entra a tu casa. Pero si tú te mantienes resguardado y mantienes las medidas de seguridad, no te van a ir a atacar así. Pero cuando tú le dices, vengan que aquí estoy, bueno, van a ir y te van a atacar. Entonces, el régimen es totalmente el culpable de lo que está pasando ahora. El régimen es el régimen, señores, es tiranía. Culpables son los que ahora quieren irse de vacaciones. Mm. Ahora me voy de vacaciones y salir de una linda clandestinidad. Yo no la viví así. Yo no viví una linda clandestinidad. Yo no viví unos lindos días oculta. Yo no estuve apartada de mis hijos porque yo quería estar supuestamente en clandestinidad y hablando por teléfono y hablando con todo el mundo, cuando en esa época la tecnología no era ni la cuarta parte de lo que es el día de hoy. Entonces Correcto. yo me pregunto, ¿y en qué varía la clandestinidad que a mí me tocó vivir no por elección y no por una decisión, sino por una persecución, a esta clandestinidad de la cual se habla ahora, donde hacemos entrevistas, donde estamos en la radio, donde aparecemos en YouTube, donde aparecemos por teléfono? Y es que ahora no se rastrea. Es que Mm. ahora el GPS no tiene mayor alcance que antes. Es que ahora toda la tecnología, o sea, entramos a la edad de piedra. Mm. Esa es mi pregunta. Y que, Porque Dulce, en mi época, y fíjate esto, no, disculpa que te interrumpa, has tocado algo importante, ¿no? Yo pienso, es mi opinión, de que esa clandestinidad de que se habla en el caso de María Corina Machado, para mí es una gran mentira, por varias razones. Sobre todo, mira, tu caso, el caso de Oscar Pérez, el caso de militares presos. ¿Cuál es el tratamiento que el régimen venezolano ha dado a verdaderos disidentes políticos o a verdaderos activistas o de sociedad civil? La muerte, la tortura y muchos militares que están presos y que no han vuelto a salir más nunca. Luego tenemos los otros supuestos presos políticos. el destierro. Exacto, o el destierro. Luego tenemos los otros presos políticos, entre comillas. Vemos un Leopoldo López que su esposa salía a decir que lo estaban torturando y ella salió embarazada y él salió como si hubiese salido del gimnasio. Tenemos a María Corina Machado que habla de una clandestinidad. Tú que estuviste en clandestinidad, que puedes hablarnos con base lo que significa una clandestinidad real en un país como Venezuela actualmente. Videollamadas, TikTok, live de Instagram. Es decir, la incongruencia. Y esto es algo increíble que yo están seguros de que los venezolanos son idiotas. Totalmente. Es que ahí me deja sin palabras, ¿sabes? Porque vuelvo y te digo, de una manera sistemática se han encargado de engañar al pueblo. Yo no tengo nada ni en contra de esta señora ni en contra de ningún político, porque sencillamente tú me decías ahorita, bueno, este señor estuvo preso, Leopoldo López, él era un político preso, no un preso político. Preso político se le llama a las personas que son presas por pensar diferente, por actuar de una manera intelectual diferente. Esos son los presos políticos. Los demás son políticos presos. Esa es una gran diferencia. ¿Okay? Entonces, cuando tú ves la persecución, tenemos que poner en claro, ¿lo persiguen por político o lo persiguen por ser una persona que piensa diferente? ¿Por qué lo persiguen? Eso por una parte. Y por la otra parte, pensar en este tipo de clandestinidad. Yo muchas veces me he preguntado en estos últimos meses, dije, así hubiese sido una maravilla estar en la clandestinidad. Eso para mí hubiese sido maravilloso. Yo tuve que salir de mi país, señores, no porque yo lo elegí. Yo tuve que salir de mi país porque si me operaban en ese momento, que ya tenía 3 meses sin poder caminar, por las secuelas de la tortura, me iban a matar. Porque esas fueron las amenazas. Que si entraba a la cirugía, no salía. Y tuve que salir. Y no salí con pasaporte porque me lo negaron además 7 veces. Wow. Salí con la cena. Salí sin $1.
y salí con una maleta donde solamente llevaba 2 mudas de ropa y mi vida entera iba a ir vacía. Porque me la quitaron, porque me la robaron, porque me quitaron mi país, me sacaron de mi país. Entonces me da mucha ira con las personas que llegan y dicen, no, bueno, pero tú te lo buscaste porque nadie te mandó a protestar. ¿Y acaso no es la misma lucha que queremos todos, que Venezuela sea libre? ¿Cuál es la diferencia? Así Que no soy es. política. Esa es la diferencia, que no soy un militar, no, gracias a Dios, ni soy militar ni soy político. No pertenezco a ningún grupo, no pertenezco a ningún partido político, no pertenezco a absolutamente nada. Mi nombre es Dulce Bravo y hablo de mi historia, lo que viví y lo que está pasando actualmente. Mi libro es una advertencia al mundo, señores. Los derechos humanos hay que hacer que se respeten, pero los tenemos que hacer nosotros que se respeten, porque todas estas instituciones que se llaman defensa de los derechos humanos, nunca los vi, nunca me dieron ni siquiera un apoyo de un abrazo o una palabra de aliento para decirme, estamos acá y estamos contigo. Y eso es lo que yo reclamo a través de mi libro, que son cómplices con estos políticos todos, que hoy pueden atacarme o no, les puede gustar o no mi libro, pero que ahí está escrita la verdad. Y que no se puede negar lo evidente, ¿no? No se puede negar la realidad de lo que vive Venezuela y de lo que ha pasado Venezuela durante todos estos años. Una vez más, señores, el libro de Dulce Bravo está aquí, disponible en Amazon. Compren este libro, se los recomiendo. Es una historia impactante, pero que demuestra la valentía de esta mujer que hoy tengo conmigo y su resiliencia, su fe, su creencia en Dios, en esa fuerza que además se le atribuye para poder sostenerse durante todo este tiempo. Dulce, tengo unas 2 preguntas más para ti. Y una tiene que ver con qué es lo que Dulce Bravo espera para Venezuela. Y te lo pregunto por qué. Yo he escuchado a Edmundo González, seguramente tú también, y a María Corina Machado hablar de una reconciliación que ya raya incluso en una impunidad. Cuando uno revisa la historia de países que han pasado por situaciones parecidas a las venezolanas, donde ha habido crímenes de lesa humanidad, como ha sido tu caso y muchos otros, las sociedades, para que puedan sanar, tiene que haber justicia, no puede haber impunidad. Pero hemos escuchado, por ejemplo, a Magali Meda, una de las personas más cercanas a María Corina Machado, decirnos a los venezolanos que tenemos que prepararnos, pues ellos estarían dispuestos a tomarse fotos con chavistas. En tu libro, y quiero recalcarlo, señores, Dulce Bravo hace mención de varios nombres. Lina Ron, que ya no está en este plano, gracias a Dios, una mujer que aterrorizó a más de un venezolano, una delincuente y criminal, con esas hordas motorizadas que hoy son estos colectivos. También hablas de Miguel Rodríguez Torres, que ha sido presentado en más de una oportunidad como un agente que pudiese formar parte de una eventual transición. Un hombre que en el año 92 lanzó fuego de mortero sobre la casa de la esposa del presidente Carlos Andrés Pérez. Un hombre que estuvo a cargo de la DICIT, creador del centro de torturas como es el Helicoide, y que tú responsabilizas y nombras en tu libro como el jefe, que llamaban, así lo llamaban, ¿no? Tus verdugos. El jefe viene, ya el jefe va a llegar. Miguel Rodríguez Torres, delincuente, que va a pagar algún día todo lo que ha hecho en Venezuela. ¿Qué esperas tú, Dulce? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Qué esperas, Dulce Bravo, para Venezuela? También nombro a Luis Ortega Díaz. Luis Ortega Díaz, correcto, que es otra persona, sí. Que ahora, exacto, y que te persiguió y que ahora es presentada por muchos dirigentes opositores como una pieza, bueno, es entrevistada incluso como una persona cuando se está ignorando que fue parte fundamental del aparato represor chavista desde la Fiscalía del régimen venezolano. Dulce, ¿qué esperas tú? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Qué sientes, Dulce, cuando escuchas hablar de reconciliación con chavistas, abrazos, besitos y aquí no ha pasado nada? Mira, lo que yo siento, y ahí me voy a agarrar muchísimo de lo que puedo pensar una persona de fe, es cuando Dios me dice, ni es la venganza, yo te vengaré. Yo no pienso en la venganza por mis manos, yo no pienso en venganza de mi persona, yo
clamo todos los días por justicia. Y he visto a muchos caer bajo la justicia de Dios y bajo la justicia terrenal. Yo no pierdo la esperanza de que Dios va a hacer justicia, porque Dios todos los días me demuestra que está conmigo. Y ya sea en Venezuela o en otro país, Dios va a hacer la justicia. Ahora, ¿qué pienso con todos esta cantidad de discursos? Ya te lo dije, son cómplices. Son cómplices de todos los muertos, de todos los secuestrados, de todos los torturados. Disculpa, Dulce, rapidito, disculpa. ¿Es María Corina Machado distinta, como ella dice y como muchos aseveran? ¿O es también parte de esta complicidad que hablas? Los hechos te lo demuestran. Yo no voy a decirte ni sí ni no. Los hechos te demuestran todo. Y yo a los hechos me remito. ¿Okay? Se hizo una querella y yo quisiera saber qué político se pronunció para apoyar esta querella. Ninguno, son cómplices. El que cayó simplemente demostró, tanto periodistas como políticos demostraron que son cómplices. Nada más que eso. Ahora, ¿qué pienso yo de todas estas declaraciones que se están dando? Bueno, señores, vivimos en una lamentable Venezuela que está sometida y que va a jugar según lo que quieran creer y de la manera que quieran despertar. Pero yo les aseguro algo, que el Dios que me dio a mí la vida, que el Dios que me dio a mí la libertad, ese Dios va a traer la justicia sobre todo aquel que lo merezca. Dios no tarda, Dios llega en el momento exacto, a la hora exacta y de la manera correcta. Y yo sé que va a haber justicia de Dios. De mi parte no hay venganza, yo clamo justicia. Justicia. Dulce, ¿deseas algún día, crees que vas a regresar a Venezuela en libertad? Sí lo creo. Sí lo creo. Dios me va a dar esa oportunidad, no sé cuándo, pero sé que me va a dar la oportunidad de pisar nuevamente mi tierra y decir, la Venezuela que yo quería está nuevamente naciendo. ¿Tienes esa esperanza? ¿La conservas? ¿Crees que va a haber libertad en Venezuela? La voy a conservar hasta el último día, porque yo creo que Dios me escucha. También sé... Hay mucha gente, mira, de desaparecidos, de secuestrados, de torturados, de personas que no están lamentablemente como Vasco y como otros amigos, que realmente soñábamos con tener una Venezuela libre y por eso nos atrevimos a alzar la voz y a hablar diferente y a pensar diferente y mantuvimos nuestro ideal, y nuestro ideal se llama Venezuela libre. ¿Y cómo voy a decir ahora que no voy a ver una Venezuela libre? Así es. Así Sigo es. manteniendo el ideal, señores. Venezuela merece la libertad. También tengo entendido que estás trabajando en un documental, que están haciendo un documental. Ya está tu libro. Una vez más, señores, compren el libro. Está disponible en Amazon, recomendado al 100%. Dulce Bravo, una protección más allá del entendimiento, para que sepan, para que despertemos, para que haya conciencia de lo que ha pasado en Venezuela durante todos estos años. También estás trabajando sobre ese documental. Háblanos un poquito de ese documental y cómo va ese proyecto y más o menos en qué tiempo pudiéramos ver ese documental que están preparando. Mira, el documental lo tenemos preparado, primero que nada mi testimonio, obviamente, pero hay muchos testimonios de muchísima gente que se ha sumado y nos estamos tardando más, primero porque la parte económica, obviamente, se necesita, todavía no hemos llegado a esa parte económica, pero tenemos armado y estructurado los testimonios, el escenario, lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, y realmente Alejandro se ha encargado de todo esto, ¿no? Okay. Sabemos el escenario que queremos tener y sabemos lo que queremos transmitir. Y lo que queremos transmitir no es solamente mi testimonio, sino que se escuchen, aunque no puedan salir demostrando su cara, que puedan escuchar el testimonio de tantas y tantas personas que han sufrido quizás hasta más que de lo que yo sufrí y que nadie lo sabe. Y ese documental queremos que quede registrado para la historia de Venezuela, de lo que se vivió y de lo que se está viviendo actualmente. Hay muchísima gente, muchísimos testimonios que están allí y obviamente vamos escogiendo aquellos que realmente podamos dar a conocer y otros nos quedamos con esas historias que realmente te parten en pedazos cuando las escuchas y tú dices, wow,
yo sigo diciendo, yo soy una mujer bendecida por Dios, soy una mujer realmente que he gozado de esa protección de parte de Dios, porque también sé que hay otros que no pudieron llegar a tener esa bendición y salir con vida. Y el hecho de estar con vida me hace responsable de querer llevar esta promesa a que se conozca su testimonio y esas historias de los que no están ahora. Bueno, Dulce Bravo, te agradezco muchísimo el hecho de que hayas compartido conmigo, con mi comunidad, tu testimonio, nos hayas dedicado este tiempo. Señores, Dulce Bravo, venezolana, está en Argentina ahora, pero su amor por Venezuela la movió desde los inicios a alzar la voz por un país libre, democrático, con el cual sigue soñando. Ha dejado plasmado su testimonio de fe, de resiliencia, una mujer fuerte, una protección más allá del entendimiento, disponible en Amazon. Cómprenlo, apoyemos a esta mujer luchadora y ayudemos a que su mensaje no se quede entre unos pocos, sino que llegue a muchas personas, tanto en Venezuela como fuera, que todos conozcan los crímenes cometidos por el chavismo, que todos conozcan la realidad de estos 26 años de revolución bolivariana y que también el testimonio de Dulce Bravo sirva para inspirar a muchos más venezolanos, jóvenes, adultos, a seguir alzando la voz y a despertar la conciencia. Dulce, ha sido muy amable y ha sido para mí un honor tenerte aquí y poder escuchar de primera mano tu testimonio y tus análisis. Muchas gracias por la invitación y espero que realmente todos los venezolanos que nos escuchan sepan que todo lo que se va a recoger de este libro es para el documental y que esperamos muy pronto poder anunciar que ya el documental está listo. Quisiera que cuando ese documental esté, volverte a tener aquí para que hablemos de ese documental. Así que voy a comprometerte allí, ¿no? Como ya tengo tu número, entonces vamos a seguir en contacto porque la verdad me gustaría luego conversar sobre ese documental y sobre ese proyecto y también proyectarlo y que muchos más venezolanos lo conozcan. Gracias, Dulce. Te deseo feliz noche y muchas gracias.